¿Qué tal, chicos? Se va a trabajar el día de hoy lo que es factorización 1. Básicamente lo que es factor común y métodos de agrupación. Iniciemos, muchachos. A ver, concepto primero de factorización. ¿Qué nos dice? Se denomina así el proceso inverso a la multiplicación algebraica. Consiste en expresar un polinomio en la multiplicación indicada de factores primos. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso la multiplicación, ¿cierto?, de dos factores a través de la distribución de la propiedad distributiva y tenemos x más 3 por x más 2 como x al cuadrado más 5x más 6, ¿correcto? En cambio la factorización es de forma inversa. Tenemos esa expresión x al cuadrado más 5x más 6 y factorizar es transformarla en producto de factores primos. Este es un método de resolución que se va a trabajar más adelante. Factor primo. A ver, ¿qué entendemos por factor primo? Es aquel polinomio de grado no nulo, que no se puede expresar como la multiplicación de dos polinomios. O de polinomios, ¿no? Dos o más polinomios sería en este caso. Expresión factorizada. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una expresión factorizada, como lo ven en esta parte de x, ¿correcto? Que es x más 3 a la cuarta, por x más 5 a la sexta, por x menos 1 a la octava. Esta expresión ya está factorizada. Entonces, los factores primos, ¿cuáles son en este caso? Los factores primos son el x más 3, el x más 5 y el x menos 1. Los exponentes no tienen nada que ver en este caso. Método de factorizar. Los polinomios, ¿cuáles son? El factor común. Por ejemplo, te dice, ¿no? Se aplica cuando se identifica que existen variables o expresiones comunes en cada término. Ejemplito 1, miren, por ejemplo acá te dicen factorizar esta expresión. Si tú visualizas bien esta expresión, tenemos un término que tiene en común todos. ¿Cuál es ese término? El x, ¿cierto? Todos tienen el x, fíjate. El x es la letra en común, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a extraer el x. ¿Y qué es lo que me va a quedar de cada término? El 2m, el 3n y menos 4p. Y sería de esta manera. Entonces yo puedo decir que es igual a x por 2m más 3n menos 4p. Así de sencillo, nomás sería factorizado. Ejemplito 2. Factorizar esta expresión. Por ejemplo, aquí observamos que el factor común es el x, ¿correcto? Pero llevan exponentes. Cuando llevan exponentes distintos, lo que tú vas a hacer es factorizar esa variable con el menor exponente. Por ejemplo, así lo vamos a agrupar. Por ejemplo, estos tres, ¿no? La letra común o la variable en común de menor exponente, ¿quién es? Este caso sería x al cubo, x al cuadrado o x a la cuarta. Es el x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a factorizar? Lo que puedes hacer es tú dividir cada término con el factor común. Por ejemplo, 2x al cubo entre x al cuadrado sería 2x, ¿cierto? Entonces quedaría de esta manera, 2x más 3x al cuadrado entre x al cuadrado es 3, menos 5x a la cuarta entre x al cuadrado sería 5x al cuadrado. Y ahí estaría la expresión factorizada. ¿Correcto? Bien. Ejemplito número 3. Factorizar esta expresión. A ver, muchachos, ¿qué es lo que tienen en común? El m, correcto, la letra m, pero adicionalmente los coeficientes tienen algo en común. Puede ser mitad, tercia, cuarta. ¿Cómo voy a sacar este factor? Sacando el máximo común divisor de 6, 8 y 10. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Como te vuelvo a detallar acá, mira, por ejemplo, la letra en común es m, y 2 es el divisor común de los coeficientes, ¿cierto? 2, el máximo común divisor de 6, 8 y 10 es 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la expresión? Quedaría así, 2m, que sacamos lo que tiene en común, y dividimos cada término entre 2m. 6mn entre 2m, ¿cuánto es? Si tú lo divides sería 3m, ¿cierto? 8mp entre 2m sería 4p. Menos 10mq entre 2m sería 5q. Y ahí está la expresión factorizada. Factorizar. A ver. Bueno, esto en este caso ya no es un monomio, sino que ahí tienen como un polinomio. Si tú te puedes dar cuenta lo que tienen en común ambos términos, ¿cuál es? El factor común es el x más 2 en ambos casos. Entonces yo extraigo ese factor común, el x más 2, de esta manera. Y entonces lo que yo puedo hacer es simplemente colocar lo que me va quedando, ¿cierto? ¿Qué me quedó acá? ¿Qué me sobró? El 3x al cuadrado. Menos ¿cuánto? 5y. Y ahí está la expresión factorizada. Así de sencillo. Ejemplito número 5.
factorizar esta expresión. A ver, te dice x por x al cuadrado más y cuadrado por x cuadrado más y. Si tú te das cuenta, lo que tienen en común ambos términos es el x cuadrado más y. Ese es el factor común. Extraemos el factor común, ahí está. X al cuadrado más y. ¿Qué es lo que me va a quedar? El x más ¿cuánto? Más y cuadrado. Correcto, y ahí está la expresión factorizada. Así de sencillo, muchachos. Ahora vamos por lo que es la agrupación de términos. Es otro método para poder factorizar. Empecemos, chicos. Bueno, ¿qué nos dice? Se aplica cuando existe una característica común en una cantidad de términos por grupos y por grupos. Por ejemplo, factorizar esta expresión. Miren, ax más ay más bx más by. Si tú te das cuenta, no hay un término que tengan en común todos. Por ejemplo, profe, el x tiene el primero, pero el segundo no lo tiene. Profe, el a, el primero sí lo tiene, el segundo sí lo tiene, pero el tercero y el cuarto no lo tienen. Entonces, lo ideal es factorizar, es agrupándolo. Por ejemplo, la letra en común en estos dos, ¿cuál sería? Agrupando de dos en dos, la letra en común es el a, ¿cierto? Y en el otro caso, bueno, en este caso sacamos el a, ¿y qué me quedaría? X más y, ¿cierto? Ahora en estos otros dos, ¿qué tienen en común? La letra en común es el b. Factorizo el b, ¿y qué me va a quedar? X más y, ¿cierto? Bien, entonces, ahora ya factoricé en grupos, por partes. Ahora voy a juntarlo. Por ejemplo, estos dos términos que tienen en común, el x más y, factorizo el x más y. ¿Qué es lo que nos va a quedar? El a, que está por ahí, más el b. De esa manera. Y ya la expresión está factorizada. Así de fácil, chicos. A ver, el siguiente ejemplito, factorizar esa expresión. Mira, en esta expresión primero, mira, antes de decirle cuál es el factor común, yo voy a agrupar de dos en dos, ¿correcto? Y los dos primeros y los dos últimos, como les mostré. A ver, en esos dos primeros, ¿qué tienen en común? El x. ¿Qué iría dentro del paréntesis? A ver, tú puedes dividir x al cuadrado entre x más xz entre x, z, ¿cierto? Ahora, estos dos términos, ¿qué tienen en común? La letra, y adicionalmente a la letra, ¿qué más tienen en común? El signo. Si tú te das cuenta, también tienen en común el signo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuál sería la letra en común? Menos y. Ahí está, menos y. ¿Y qué es lo que nos queda? Menos x, no, el menos x ya no. Recuerda que ya hemos factorizado el negativo, entonces ¿qué nos quedó? Simplemente el x. En este caso, ¿por qué es positivo? Porque hemos extraído el negativo, ¿cierto? Y nos quedaría z. A ver, vamos a comprobar. Mira, por ejemplo, x por x, x cuadrado, x por z, xz. Menos y por x, menos yx, menos y por z, menos yz. Está cumpliendo, ¿cierto? Ahora, ¿qué tienen en común estos dos términos? El x más z, ¿cierto? Sacamos el x más z. ¿Qué es lo que nos queda? X menos y. Y está la expresión factorizada. X más z por x menos y. Y ahí acaba el ejercicio. Ejercicio número 3. Factorizar. Mira, que es una expresión un poquito más extensa. AX más AY más AZ más BX más BY más BZ. ¿Correcto? Entonces, una de las formas es agrupar, por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3. Es algo que de repente podemos hacer, ¿no? De 2 en 2, como son 6 términos, de 2 en 2, de 3 en 3. ¿Qué es lo que me conviene en este caso? De repente agrupar de 3 en 3. Mira, acá tienen a X, a Y y a Z. Entonces agrupamos esos 3. ¿Cierto que tienen en común los 3? El A. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Mira, el X más el Y más el Z. En estos otros 3, ¿qué tienen en común? El B, el B en los 3 términos. Factorizamos el B. ¿Y qué nos queda? X más Y más Z. Entonces, al ver que tienen en común ambos términos, el X más Y más Z, X más Y más Z, factorizo en ambos casos. ¿Cierto? Sacamos el X más Y más Z. ¿Y qué nos va a quedar? El A. ¿Y qué más? Más B. Y ahí estaría factorizada esta expresión. Y así de sencillo nomás sería, chicos. Ejercicio número 4. Factorizar e indicar la suma de coeficientes del factor primo cuadrático. Uy, un poquito más interesante este problemita. A ver, lo importante es primero factorizar. Y luego nos vamos a la pregunta que nos está indicando.
Por ejemplo, acá yo lo puedo hacer agrupando de dos en dos, ¿cierto? ¿Qué les parece? A ver, la letra en común en estos dos sería la x, pero siempre cuando tienen exponentes es el menor exponente, ¿correcto? En este caso aquí sería 3 o 2. Sería el 2. Entonces factorizamos. Diremos p de x es igual a x al cuadrado y vamos a ver qué es lo que va dentro del paréntesis. X al cubo entre x al cuadrado es x, más x al cuadrado entre x al cuadrado es 1. ¿Cierto? Y está factorizado esos dos términos. Ahora estos dos los vamos a agrupar. No voy a hacer nada, solamente lo voy a agrupar y voy a poner como x más 1. ¿Cierto? Ahora, estos dos términos que tienen en común, el x más 1. Factorizamos el x más 1. ¿Qué es lo que me queda en esta primera parte? Me queda x al cuadrado. Y en esta segunda parte, profesor, no nos queda nada. ¿Sí? Recuerden que acá se supone que está el número 1, ¿cierto? Entonces sería más 1. Y entonces la expresión ya estaría factorizada en este caso. Pero la pregunta no es factorizar, nos dice factorizar e indicar la suma de coeficientes del factor primo cuadrático. ¿Cuál es el factor primo cuadrático? ¿X más 1 o x cuadrado más 1? El x cuadrado más 1, ¿cierto? El factor cuadrático es el x cuadrado más 1. Como están pidiendo la suma de coeficientes, recordemos, este coeficiente que está delante del x al cuadrado es el 1. Entonces la suma de coeficientes, ¿quién sería? 1 más 1, que equivale a 2. Así de fácil, muchachos. Bien, este es el quinto ejercicio, chicos. Factorizar e indicar el número de factores primos. A ver qué nos dice este ejercicio. Miren, muchachos, factorizar e indicar el número de factores primos. Si tú te das cuenta, hay un término que todos tienen en común. El x más 1, el x más 1 y el x más 1. ¿Qué te parece si factorizamos esos tres términos? Sacamos el x más 1. ¿Está bien? Sacamos el x más 1. Luego, una vez sacado el x más 1, ¿qué nos quedó en cada término? El primero nos quedó x al cuadrado. En el segundo nos quedó más 2y cuadrado. Y en el tercero nos quedó xy. ¿Correcto? Entonces, ¿pero qué es lo que nos dice? Factorizar e indicar el número de factores primos. ¿Cuáles son los factores primos en este caso? Los factores primos serían el x más 1 y el x cuadrado más 2y cuadrado más xy. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos tiene esta expresión? Tiene dos factores primos. Así de sencillo nomás, chicos. Gracias, chicos, por su atención prestada. Esperemos vernos pronto. Cuídense.